Otra conferencia que es de naturaleza un poco más filosófica, en cierto modo, y que retoma algunos de los asuntos que ya traté en la anterior conferencia, es una conferencia sobre la teoría y la historia. En la escuela austríaca hacemos una diferenciación significativa entre las teorías, que son proposiciones económicas que no son hipotéticas, y la historia, que es una disciplina mucho menos exacta. Digamos que la historia trata con explicaciones pasadas de acciones pasadas, y lo que los austríacos también consideran como parte de la historia es al espíritu emprendedor, consistente en la predicción de comportamientos futuros. Permítanme comenzar diciendo que es relativamente fácil informar, por decirlo así, de la secuencia de eventos a medida que se desarrollan a través de la historia. Lo que resulta mucho más difícil de hacer es interpretar esa secuencia de eventos. Permítanme ilustrar esto con dos simples ejemplos que tengo en mente. Una observación muy simple sería, por ejemplo, que en el siglo XIX la calidad de vida en los Estados Unidos y también en Europa era comparativamente baja. Los impuestos en el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, eran comparativamente bajos. Y las regulaciones económicas, nuevamente en los Estados Unidos y en la Europa occidental, fueron bajos durante el siglo XIX. Si miramos al siglo XX, nuevamente, si hacemos observaciones simples, encontramos que la calidad de vida en el siglo XX es significativamente más alta que en el siglo XIX. Los impuestos también son significativamente más altos durante el siglo XX y las regulaciones también son significativamente mayores durante el siglo XX. Así que sobre estas observaciones hay poca controversia. La cuestión, sin embargo, es si la calidad de vida durante el siglo XX fue mejor que durante el siglo XIX a causa de los impuestos más altos durante el siglo XX y a causa de las mayores regulaciones en el siglo XX, o bien si la calidad de vida durante el siglo XX fue mejor a pesar del hecho de que las regulaciones y los impuestos en el siglo XX fueron mayores de lo que fueron durante el siglo XIX. Inmediatamente percibimos que los datos no pueden decirnos cuál de estas interpretaciones es correcta. Es decir, ¿somos más ricos debido a los impuestos más altos y mayores regulaciones? ¿O somos más ricos a pesar del hecho de que los impuestos son más elevados y las regulaciones mayores? Los datos son, por decirlo así, compatibles con ambas interpretaciones, a pesar de que ambas interpretaciones son completamente contradictorias. Por supuesto, creo que ustedes deben darse cuenta intuitivamente de que somos más ricos a pesar del hecho de ser los impuestos más altos y a pesar del hecho de tener mayores regulaciones. Seríamos incluso más ricos de lo que somos actualmente si los impuestos hubieran permanecido tan bajos como durante el siglo XIX y las regulaciones se hubieran mantenido tan bajas como durante el siglo XIX. ¿Pero en qué podemos basarnos para afirmar esto?
Una vez más, los datos no te lo dicen. Los datos pueden ser usados para sustentar la otra interpretación también. Un segundo ejemplo para mostrar este mismo tipo de asunto. Sabemos que el gasto en asistencia social y los índices de criminalidad, al menos en los Estados Unidos, eran ambos comparativamente menores en los años 50. Se gastaba muy poco en asistencia social y la criminalidad también era muy baja en aquella época. Por otro lado, sabemos que en los años 80 y 90, el gasto en asistencia social fue significativamente más alto, y también los índices de criminalidad fueron significativamente más elevados. Y ahora nos hacemos las mismas preguntas. Los índices de criminalidad en los años 80 y en los años 90 fueron más elevados que en los años 50. A pesar del gasto social, del aumento en el gasto de la asistencia social, o a causa del gasto social. De nuevo, la secuencia de sucesos que los historiadores pueden contarnos, con la que todos podemos estar fácilmente de acuerdo, esto siguió a lo otro, no nos permite dar una respuesta para esta pregunta. La secuencia de los sucesos es nuevamente compatible con ambas interpretaciones, las cuales son claramente incompatibles entre sí. Ahora veamos qué puede hacer la teoría. Creo que el papel de la teoría económica es ayudarnos a decidir cuál de estas interpretaciones incompatibles, las cuales se refieren al mismo conjunto de datos históricos, es la correcta y cuál es la incorrecta. Cuando digo teoría me refiero a algo que no depende internamente de los datos históricos en sí mismos. Porque si la teoría que usamos para decidir entre estas interpretaciones incompatibles no tuviera por sí misma más fundamento sólido que una simple secuencia de sucesos históricos, obviamente no resolvería nuestro problema. Estaríamos simplemente dando un paso atrás y tendríamos que explicar cuál es la interpretación correcta de esas experiencias a las que acudimos para ayudarnos a tomar esta decisión. Primero quiero mostrarles que sí que tenemos proposiciones teóricas en las ciencias naturales y también en las sociales, cuya validez no se basa en observaciones históricas y que, por lo tanto, podemos reconocerlas como necesariamente verdaderas simplemente reflexionando sobre las afirmaciones en sí mismas. Y necesitamos de estas afirmaciones para tomar decisiones. Permítanme primero que les dé solo unos pocos ejemplos sobre las ciencias naturales, solo para mostrarles lo que considero proposiciones teóricas, proposiciones no hipotéticas, proposiciones para cuya validación o invalidación no necesitamos citar evidencias históricas. Por ejemplo, ninguna cosa material puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo diría que esta es una afirmación no hipotética que nos dice algo sobre la estructura de la realidad. Nada puede estar en dos lugares a la vez. Dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar.
Nuevamente, yo creo que esto es verdad y que no es algo hipotético. Una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Dos rectas no pueden encerrar ningún espacio. Nuevamente, se percibe que no hay modo de que dos líneas rectas contengan ningún espacio. Cualquier objeto que sea completamente verde no puede ser completamente amarillo al mismo tiempo. Nuevamente reconocemos que esto no es una afirmación hipotética. Es algo necesariamente verdadero. Cuando lo oyes te das cuenta de que no hay manera de que no lo sea. Cualquier objeto que tenga color también tiene extensión. Nuevamente, no hay modo de que podamos imaginar que esta afirmación pudiera ser falsa. Cualquier objeto que tenga forma también tiene tamaño. Si A es parte de B y B es parte de C, entonces A también es parte de C. Todas estas afirmaciones, como dije, son afirmaciones que dicen algo sobre cosas reales. Y son claramente afirmaciones no hipotéticas. De nuevo, todos ellos parecen ejemplos claros de por qué el señor Popper está obviamente equivocado en todo lo que dice. Hay una enorme cantidad de afirmaciones que nos dicen algo sobre fenómenos reales, pero que no son, en el sentido que él tiene en mente, afirmaciones falsables. Ahora permítanme darles unos ejemplos sobre las ciencias sociales que tienen el mismo estatus. Afirmaciones que dicen algo sobre las cosas reales y que, sin embargo, son claramente no hipotéticas. Son necesariamente verdaderas. La acción humana es la búsqueda de fines valiosos realizada con un propósito por un actor con medios escasos. Parece ser verdad para todas y cada una de las acciones. No sabría de qué modo podríamos falsar esto. Alguien que intentara refutarlo tendría él mismo que buscar un fin y tendría que usar medios para alcanzar ese fin. Es decir, que el mismo intento de refutarlo solamente serviría para probar la corrección de esta afirmación. Nadie puede no actuar a propósito. Intente no actuar a propósito. Si tiene usted un propósito, esto ya es una acción. Tiene usted un objetivo que persigue mediante medios y demás. Toda acción aspira a mejorar lo que ocurriría en caso de no acometerla. Esto tampoco parece ser falsable. Y, además, nos dice algo sobre fenómenos reales, en este caso acciones humanas. Una cantidad mayor de un bien es preferible a una cantidad menor. Esto se sigue simplemente de lo que es un bien. Si algo es un bien, entonces, por supuesto, una cantidad mayor del bien será preferible a una cantidad menor del mismo. Es preferible tener una satisfacción antes que tenerla después. $100 ahora valen para mí más que $100 de aquí a 10.000 años. Lo que se consume ahora no puede ser nuevamente consumido después. Si se reduce un precio, será comprada la misma cantidad o más. La fijación de precios por debajo de los precios de mercado conduce a la escasez. Sin propiedad privada de los medios de producción,
No puede haber precios, y sin precios es imposible conocer los costos. Los conflictos interpersonales solo son posibles si las cosas son escasas. No podemos tener conflictos sobre cosas que existen en superabundancia. Solo si el suministro de algo es limitado, es posible que aparezcan conflictos entre las personas sobre esas cosas. Ninguna cosa o parte de una cosa puede ser poseída en exclusiva por más de una persona al mismo tiempo. La democracia, la ley de la mayoría, es incompatible con la propiedad privada. Ninguna forma de tributación es uniforme. Es decir, que siempre que haya un sistema de tributación tiene que haber gente que recibe los impuestos y gente que paga impuestos. La propiedad y los títulos de propiedad son entidades distintas. Y un incremento de los títulos de propiedad, sin un incremento, sin el correspondiente aumento de las propiedades, no aumenta la riqueza social, sino que solo conduce a una redistribución de la riqueza existente. Estamos hablando sobre la banca de reserva fraccionaria. El aumento de la cantidad de papelitos, sin el incremento del dinero genuino, solo puede llevar a una redistribución de la renta. Bien, la interpretación normal de estas afirmaciones por parte de los positivistas, recuerden, es que todas estas proposiciones son hipótesis. Pero la cuestión es, ¿son realmente hipótesis? Y ustedes ya han visto, por mi conferencia anterior, y nuevamente por la explicación de estas afirmaciones, que no tienen nada en común con lo que normalmente consideramos hipótesis. Ahora quiero leerles algunas afirmaciones que son hipótesis reales y que vemos inmediatamente las diferencias fundamentales entre estos dos tipos de proposiciones. Así que ahora unas pocas hipótesis normales. Los niños prefieren McDonald's a Burger King. Podría ser cierto o podría ser falso, no lo sé. Hay que comprobarlo. El consumo mundial de carne de vacuno con respecto al porcino está en relación de 2:1. Eso puede ser cierto o puede ser falso, ciertamente es una hipótesis. Eso requiere una comprobación. Yo no puedo decir si es verdad o no, a priori. Así que yo perfectamente podría querer pagar a alguien para averiguar si eso es verdad o no. Yo probablemente no pagaría a nadie para descubrir eso, pero debe haber personas dispuestas a gastar dinero en esa clase de cosas. Los alemanes prefieren España a Grecia como destino vacacional. Yo, a simple vista, no puedo saber si esa afirmación es cierta o falsa. Estoy seguro de que es cierta o falsa, pero es una hipótesis. Tenemos que comprobar para saber cuál es el caso. Una educación más prolongada conduce a rentas más altas. Por supuesto, es lo que los profesores siempre te dicen. Yo no estoy tan seguro de que sea verdad, pero en cualquier caso es una hipótesis. Puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Quién sabe? Los católicos votan predominantemente al Partido Demócrata. Sucede que es cierto en los Estados Unidos, pero quién sabe si en otros países podría no serlo. Pero en cualquier caso esto es una cuestión abierta. A primera vista, si alguien te lo dice, no puedes dar una respuesta afirmativa o negativa. Tienes que averiguarlo. Los japoneses ahorran 1/4 de su renta disponible. Hipótesis. Los alemanes beben más cerveza que los franceses. Supongo que sí, pero de nuevo, es claramente una hipótesis.
Estados Unidos produce más computadores que otros países. Tal vez sí, tal vez no. La mayoría de los habitantes de los Estados Unidos son blancos o descendientes de europeos. Por ahora todavía parece ser el caso, pero quién sabe cuánto tiempo durará. Bien, la característica de este tipo de afirmaciones que les he leído es esta. Se puede decir lo contrario de todas estas afirmaciones. Es decir, que podemos negar cualquiera de estas afirmaciones sin decir, en modo alguno, disparates evidentes. Se podría decir, por ejemplo, que los niños prefieren Burger King a McDonald's, y nadie podría decir que eso es claramente una tontería. O podría decirse que el consumo mundial de carne de vaca con respecto al consumo de carne de cerdo es de 10-1. Y nadie podría decir, pero ¿cómo puedes decir eso? Es completamente absurdo. Los alemanes prefieren España a Grecia para... Se puede decir que los alemanes prefieren Grecia a España como destino de vacaciones. No sé si es cierto o es falso, pero en cualquier caso, negar, por decirlo así, la primera afirmación, decir lo contrario de esa primera afirmación, no es a primera vista una idiotez evidente. Bien podría ser cierto. El gasto en consumo antes de Navidades es superior a después de Navidades. O, lo contrario, el gasto en consumo después de Navidades es más alto que antes de Navidades. Podría ser verdad. De hecho, yo tengo la sensación de que esto puede tender a convertirse en cierto, porque la gente piensa que antes de Navidad los precios son demasiado altos. Así que, básicamente, damos a los niños una promesa o algo parecido de que iremos de compras después de Navidades, porque parece que todo estará más barato y podemos llegar a gastar más después de Navidad que antes. Así que, en cualquier caso, para estas hipótesis, no tenemos la menor dificultad en imaginar que podemos decir exactamente lo contrario, ya que lo contrario tiene el mismo estatus que la afirmación principal. ¿Cuál de las dos afirmaciones es verdadera o falsa? Requiere que salgamos a realizar una investigación de campo sobre ello. Pero también percibimos que el primer tipo de afirmaciones que les leí, para recordárselo de nuevo, una cantidad mayor de un bien es preferible siempre a una cantidad menor del mismo bien. Lo que es consumido ahora no puede ser consumido nuevamente después. Si formulamos lo contrario ahí, lo que significaría una cantidad menor de un bien siempre es preferida a una cantidad mayor de ese mismo bien, o lo que se consume ahora puede ser consumido nuevamente mañana y pasado mañana y al día siguiente. Si yo dijera eso, ustedes me dirían, oye, chico, algo malo te está sucediendo. Así que esto nos indica que tenemos aquí dos clases de afirmaciones completamente diferentes entre manos. Ahora llegamos al papel de la teoría en la interpretación de los eventos históricos. Así que si queremos interpretar correctamente la secuencia de eventos históricos sobre los cuales podemos estar fácilmente de acuerdo, entonces necesitamos precisamente afirmaciones del primer tipo que he leído. Estas afirmaciones no hipotéticas. El papel de la teoría en las afirmaciones teóricas es corregir y ordenar las observaciones históricas que realizamos. La praxeología, la teoría económica,
supera a la experiencia, sobrepasa, por decirlo así, a la experiencia, nos permite interpretar correctamente las experiencias y nos permite evitar interpretaciones incorrectas de eventos históricos. La teoría nos informa de lo que no puede ser posible y al mismo tiempo nos informa de lo que puede ser constructivamente posible, incluso aunque no haya sido observado todavía. La teoría, del tipo que les he hablado, que también es verdadera para la aritmética, por ejemplo, la teoría, digo, o las proposiciones económicas, solo puede ser ilustrada, pero no puede ser confirmada o refutada mediante ejemplos. En principio, se puede hacer teoría sin contar con la historia, pero no se puede hacer lo contrario. Nunca se puede explicar la historia sin tener algunos conocimientos fundamentales sobre teoría económica. De otro modo, caeremos en una enorme cantidad de interpretaciones falsas. Y existen numerosos ejemplos donde los historiadores nos han dado interpretaciones que un economista inmediatamente reconocerá como interpretaciones absurdas. Me gustaría darles algunos ejemplos de ello. Un historiador, Carroll Quigley, uno de los profesores de Bill Clinton, un historiador bastante bueno, que escribió un famoso libro sobre la evolución de las civilizaciones, nos informa, por ejemplo, de una observación sobre la llamada Revolución Industrial en Inglaterra, en la que vemos un gran aumento de la actividad económica, acompañada por un gran aumento de la población, que comenzó en los años 1650 a 1700 y en adelante. Carroll Quigley hace la observación de que, paralelamente a la irrupción de la revolución industrial, nos encontramos con el establecimiento de bancos de reserva fraccionaria a gran escala. Entonces él ofrece una interpretación. La observación es correcta. Nadie duda, por decirlo así, del paralelismo de esos fenómenos. Pero su interpretación es que el establecimiento de bancos de reserva fraccionaria a gran escala fue responsable del surgimiento de la revolución industrial. Pero basándonos en la teoría, por supuesto sabemos que esa no puede ser la explicación de la gran irrupción de la revolución industrial. La revolución industrial surgió a pesar del hecho de que las prácticas bancarias de reserva fraccionaria fueron introducidas al mismo tiempo. ¿Por qué sabemos esto? Porque sabemos que el incremento de la cantidad de los billetes impresos de papel simplemente no puede, físicamente no puede, incrementar la riqueza total de la sociedad. Puede redistribuir la riqueza desde un grupo que sí que recibe estos créditos a costa de empobrecer a otra parte de la economía. Eso puede suceder, pero no puede causar un repunte general de la actividad económica. Semejante argumento es tan estúpido como si dijéramos que hubo un gran incremento en la producción de papel higiénico, se crearon muchas más hojas de papel higiénico durante aquel tiempo, y que esa es la explicación de la revolución industrial.
Si se formulase de esa manera, todo el mundo reconocería inmediatamente que, hay algo equivocado con esa explicación. Pero como se refiere a los bancos, a la banca de reserva fraccionaria, la mayoría de la gente no entiende que no significa más de lo que significaría fabricar una mayor cantidad de papel higiénico, de hojas de papel higiénico. Ellos creen en ese tipo de cosas. Una interpretación completamente falsa de los sucesos históricos. Déjenme darles otro ejemplo. El señor Landes, un famoso historiador económico de Harvard, escribió un libro sobre la riqueza y la pobreza de las naciones, hace pocos años. Entonces, él explica cómo España creció y después se contrajo y toda esa clase de cosas. Y también tiene un capítulo en el cual explica por qué la Unión Soviética, o el experimento soviético al completo, terminó en un desastre tan grande como lo hizo. Nos describe el desastre correctamente, o sea, los ríos estaban sucios, algunos paisajes se parecían a la luna, tenían máquinas de 100 años de antigüedad, no se habían acumulado ahorros de ninguna clase, la salud de las personas estaba muy deteriorada, y todo este tipo de cosas. Todas estas descripciones son perfectamente correctas. Y entonces se pregunta, ¿cuál es la explicación para esto? Y la explicación que él da es que, de alguna manera, los rusos tenían alguna clase de deficiencia psicológica. Ellos ellos no aprendieron las habilidades de un buen amo o un ama de casa. Ya saben, limpiar la casa, ser amables, y cuando ensucias algo, simplemente lo recoges, lo que la gente normal hace. Sin embargo, no hace ninguna mención al hecho de que, sí, en la Unión Soviética no existía la propiedad privada. ¿Y quién en el mundo se preocupa por la propiedad pública tanto como se preocupa con su propiedad privada? Yo tiro las colillas en la calle, pero en mi patio privado rara vez haré eso. O al menos mi mujer me reñirá inmediatamente si hago esa clase de cosas. Ninguna explicación sobre el hecho de que, si no hay propiedad privada de los factores de producción, no se puede calcular y tienes una permanente mala asignación de recursos. Ninguna concepción de la idea de que, si todo es poseído colectivamente, tú externalizas tus costes. Entonces, en efecto, no hay nadie que se queje de que los ríos están todos sucios, porque nadie es dueño de los ríos. No hay quejas si cortan todos los árboles y nadie planta nuevos árboles, porque, después de todo, nadie posee esa clase de cosas. No tiene ni la más remota idea de cuál es la verdadera explicación del problema. Solamente con la teoría se puede explicar lo que él describió correctamente como el desastre que tuvo lugar en la Unión Soviética. El último ejemplo es algo que traté extensamente en mi libro Democracy, The Goal That Failed, en el que trato de rehabilitar las monarquías tradicionales en comparación con las democracias. No tanto para decir que son el non plus ultra, sino para mostrar que las monarquías son relativamente superiores a las democracias, las monarquías tradicionales. De nuevo, si observamos la historia, lo que vemos en ella es, por supuesto, que en el tiempo en que las monarquías fueron básicamente abolidas o se convirtieron en instituciones meramente ceremoniales, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial,
En comparación, hubo un periodo en que las monarquías eran, por decirlo así, la forma predominante de gobierno. Es decir, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y todavía más, por supuesto, antes del estallido de la Revolución Francesa. Los hechos son claros. El mundo democrático que tenemos ahora, a partir del siglo XX, es, por supuesto, más rico que el mundo monárquico de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, la cuestión es, ¿esto es así a causa de la democracia o lo es a pesar de la democracia? Y ustedes saben que la línea convencional, por supuesto, dice que es a causa de la democracia, porque la democracia es naturalmente la mayor de todas las invenciones. Por cierto, es interesante observar que es un fenómeno muy reciente que las personas crean en esta tontería. Si vamos hacia atrás en toda la historia política, no encontramos ni un solo gran pensador que haya afirmado que la democracia es más que simplemente una forma de comunismo moderado. Siempre fue considerada la peor de todas las formas de organización política, que solo podría funcionar en lugares muy pequeños. Incluso Rousseau, el más fanático defensor de la democracia, vio que solo tal vez podría funcionar en lugares muy pequeños, porque en estos lugares todos podrían controlar a los demás. De ese modo, el instinto de la gente por despojar de sus propiedades a quienes tienen más que ellos podría ser restringido por este control social directo. Pero esta restricción, por supuesto, nunca funciona cuando tienes millones y millones de personas constituyendo la sociedad. Así que incluso el más dramático defensor de la democracia, Jean-Jacques Rousseau, consideraría lo que hoy tenemos, en términos de democracia, como la situación más idiota que podría llegar a alcanzarse. Y ahora, solo un argumento para mostrarles cuán equivocada está esa interpretación según la cual la transición desde los gobiernos monárquicos a los gobiernos democráticos es responsable del incremento de la riqueza. Mi tesis es que si hubiéramos mantenido las monarquías tradicionales, seríamos infinitamente más ricos ahora de lo que realmente somos. ¿Por qué es así? Desde el punto de vista económico, la transición de las monarquías tradicionales a los gobernantes democráticos no es más que la transición entre alguien que ve al país como si fuera su propiedad privada hacia alguien que ve el país como algo de lo que él es un mero cuidador temporal. No es el propietario, solamente lo cuida durante un determinado periodo de tiempo. Y ahora veamos las diferencias entre alguien que posee algo y alguien que es un cuidador temporal de ese algo. Tomemos el ejemplo de una casa. En uno de los casos, le hago a usted dueño de la casa, de modo que puede usted legarla a su siguiente generación o puede venderla en el mercado en cualquier momento que quiera. Y en el otro caso, le hago solo el cuidador temporal de esa casa. No puede usted determinar quién será el próximo cuidador y no está facultado para vender la casa en el mercado y retener para sí el beneficio que reciba usted de la casa. ¿Supondrá esto alguna diferencia en cuanto al modo en que usted trata a la casa? ¿O en el ejemplo de los reyes y los políticos democráticos en cuanto al modo en que estos tratan al país? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Hay tanta diferencia como de la noche al día. En uno de los casos, como propietario, estará preocupado. Por un lado, sí, por supuesto querrá obtener un beneficio alto de todo ello, pero la segunda preocupación será siempre ¿qué le sucede al valor de la casa como resultado de obtener ese beneficio de ella? Porque podría desear venderla en el mercado en algún momento. Como es lógico, no querrá incurrir en un consumo de capital, por ejemplo. Tampoco querrá incrementar su beneficio a expensas de una reducción desproporcionada del valor de la casa.
En general, también estará interesado en legar a la siguiente generación algo que al menos conserve el valor o incluso valga más que cuando fue heredado por usted. Esto es lo que la mayoría de los padres suelen hacer. ¿Qué es lo que hacen los cuidadores temporales? Los cuidadores temporales no son propietarios del capital social. Su interés es extraer tanto beneficio corriente como sea posible de ese capital, sin interesarse por lo que le suceda al valor del capital. Incluso aunque la casa después quede en ruinas, yo habré extraído un tremendo beneficio de ella. Así que, desde mi punto de vista, esto es, por supuesto, una gran ventaja. Tengo que saquear al país tan rápido como sea posible, porque lo que no saquee ahora, no podré saquearlo en el futuro. Un rey no tiene la actitud de que debe saquear al país tan rápido como le sea posible, porque si no lo hace tan rápido como pueda, no podrá hacerlo en el futuro. De hecho, si no saquea tanto, el valor de su país será mayor y sus herederos recibirán algo mejor. Observen, por ejemplo, la actitud que los reyes tenían con relación a las deudas en las que incurrían, en comparación con la actitud que los cuidadores democráticos tienen con respecto a las deudas en las que incurren. Los reyes, en general, eran responsabilizados por sus deudas. Incluso sus herederos eran, no en todos los casos, pero en muchos casos eran considerados responsables por las deudas en las que incurrían sus padres. Tenían hipotecadas parte de sus propiedades y la gente se quedaba con esas propiedades si ellos no pagaban las deudas. Eso no les impedía aumentar sus deudas, especialmente en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz normalmente reducían sus deudas. Si observamos a los políticos democráticos, la deuda total crece tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. No son personalmente responsables por esa deuda. Siempre habrá tontos en el futuro que serán responsables de pagarla. Sería usted literalmente estúpido si no se endeudara continuamente tal como, por supuesto, todos nuestros políticos hacen, porque el dinero que ingresa podrá repartirlo, con lo cual hará muchos amigos y a largo plazo estaremos todos endeudados. ¿A quién le importa lo que suceda en el futuro? Así que los políticos democráticos son personas cortoplacistas, son como niños pequeños, tal como expliqué en mi conferencia sobre la preferencia temporal. Tienen que divertirse ahora mismo. Mientras que los reyes tienden a actuar más como lo hacen los adultos. A veces aparecen excepciones, no lo niego, pero hay una diferencia estructural fundamental. Si no se hubiera introducido la democracia y en su lugar se hubiera mantenido la monarquía tradicional, con el fuerte poder del monarca, nuestro nivel de vida sería infinitamente superior al que tenemos hoy. También en este caso, solo podemos llegar a esta conclusión mediante la teoría económica. Un historiador jamás llegaría a esta conclusión. Un historiador simplemente observaría que... siglo XIX pobre, siglo XX rico, siglo XX democracia, siglo XIX monarquía. Por lo tanto, la monarquía es una porquería y la democracia es estupenda. Ya está. Así es como los historiadores funcionan. Y yo les digo que para alguien interesado en la teoría económica, la historia es una mina llena de interpretaciones ridículas. Una y otra vez informan correctamente de los hechos, pero las interpretaciones que nos dan son... A veces te revuelcas en la cama porque no puedes parar de reír. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Es sobre una de las proposiciones que comentó al comienzo.
No sé si deberíamos aceptarla como una verdad incontrovertible. Dijo usted que un sistema democrático y el derecho de propiedad como conceptos no pueden ir juntos. Sí, Sí, puede usted. propiedad privada significa que el propietario de algo determina lo que puede o no puede hacerse con esa propiedad privada. La democracia significa la regla de la mayoría. Eso significa que otras personas determinan lo que usted puede hacer con su propiedad privada. Así que, en ese sentido, por supuesto, ninguno de nosotros somos ya verdaderamente poseedores de propiedades privadas. Porque aquello que podemos hacer con nuestra propiedad privada está regulado por personas que no son sus propietarios. Observe ejemplos como que el gobierno promulga una ley que dice que en su bar privado ya nadie puede fumar. Sí, claro, esto es una violación de los derechos de propiedad privada. Esto es una expropiación parcial de los derechos de propiedad privada de los dueños, realizada por unos políticos extraños o por la mayoría de las personas que simplemente eligió a estos tipejos. Sí, creo que estoy de acuerdo con usted, pero el otro problema que veo es ¿cuál sería la diferencia si tuviéramos un monarca? Tener un rey, bueno, podría estar muy bien, pero él también podría obligarme, decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer. Mire, yo no... Usted me malinterpreta si piensa que yo soy monárquico. Yo no defiendo... Yo no soy monárquico. Simplemente estoy tratando de señalar que entre dos cosas malas, por decirlo así, la monarquía es menos mala cuando la comparamos con la democracia. Lo que en realidad yo defiendo es lo que llamo el orden natural. En él todo es poseído privadamente y no existe ninguna clase de gobierno. E incluso los tribunales, y la policía, y las calles, y todo, es ofrecido por empresas, por compañías privadas. Así que estoy comparando, de algún modo, dos segundas mejores soluciones. Y entre estas dos segundas soluciones, la mejor, la monarquía es preferible. Permítame darle otro ejemplo que podría ilustrar esto. Vamos a considerar, por ejemplo... Por cierto, este fue el problema que inicialmente resolví en mi cabeza justo antes de topar con la cuestión de la monarquía. La gente me señalaba la observación que mencioné de que en la Unión Soviética, al contrario que en el resto de los países europeos durante los últimos 20 o 30 años o algo así, la expectativa de vida había caído, mientras que en todos los demás lugares estaba aumentando. Y estas personas parecían ser mucho más viejas de lo que eran en realidad. Quiero decir que personas con 40 años parecían tener 60 y demás. Tenían muy mala salud, tenían los dientes muy mal y todas estas cosas. Quiero decir que cualquier persona que viajara por el este de Europa se daba cuenta de estas cosas. La gente me preguntaba, ¿cómo se explica esto? Y inicialmente lo expliqué en un breve artículo señalando que hay que darse cuenta de que la Unión Soviética, y los países del este también, eran países a los que cabía calificar correctamente como esclavistas, pero con una forma específica de esclavitud. La esclavitud tiene dos características. Una es que no puedes huir. El esclavista siempre puede capturarte. Y la otra es que la esclavitud se caracteriza porque pueden asignarte para cualquier trabajo, aquí o allá. Así que, en este sentido, la Unión Soviética cumplía con los criterios de la esclavitud. También Alemania del Este. Quiero decir que la gente que trataba de escapar era tiroteada. Los mataban. De modo similar a la esclavitud que existió en los Estados Unidos antes de 1864. Pero había una diferencia significativa entre las dos clases de esclavitud. La esclavitud en la Unión Soviética y la esclavitud como existió en los Estados Unidos. La diferencia era que en los Estados Unidos los esclavos eran poseídos privadamente. En la Unión Soviética, los esclavos eran esclavos públicos. Es decir, Gorbachov, Lenin, Stalin y demás no podían alquilar a esta gente en el mercado.
no tenían que pagar un precio para adquirir estos esclavos y demás. Ellos solo podían asignarlos a las tareas que quisieran. Podían usufructuar, o tenían el usufructo de estos esclavos, pero no la propiedad de los mismos. ¿Supone esto una diferencia? Pues sí, yo creo que supone una diferencia tremenda. Si tú has gastado dinero en tu esclavo, no incurrirás en consumo de capital. Es muy improbable que entonces, por extrañas razones, mates a tu esclavo. Igual que no matarías a tu vaca o a tu caballo, por los cuales has pagado un dinero. De hecho, estarás interesado en que tengan una expectativa de larga vida, porque así trabajarán más tiempo para ti. Te interesará que tengan descendencia, porque así tendrás más pequeños esclavos. Si por otro lado miramos a lo que hicieron en la Unión Soviética con los esclavos de propiedad pública, en tiempos de paz, millones de personas fueron masacradas, asesinadas. Ningún propietario privado de esclavos habría incurrido en esta destrucción masiva de capital. Así que si la elección fuera, tienes que ser un esclavo, no puedes ser un hombre libre, ¿preferirías ser un esclavo de propiedad de alguien, como en el sistema americano, o ser un esclavo público, como en la Unión Soviética? Yo les digo que yo escogería ser un esclavo privado, porque esto garantiza una vida mucho mejor. Podría tener una expectativa de vida más larga, mientras que en la Unión Soviética no podría siquiera estar seguro de si sobreviviría los próximos 10 años. La diferencia entre monarquía y democracia es similar. Comparamos dos sistemas con fallos severos, pero uno tiene muchos menos que el otro. Así que si yo pudiera elegir entre vivir en una monarquía tradicional o en una democracia tradicional, yo escogería siempre una monarquía. Y si tuviera que ser un esclavo, querría ser propiedad de un propietario de esclavos americano, en lugar de ser un esclavo del señor Gorbachev, de Stalin o de cualquiera de estos tipos. Bueno, creo que deberíamos acabar ya, porque nos hemos pasado mucho del tiempo. Pero usted vive en Estados Unidos, no en Liechtenstein. ¿Cómo? En la elección entre monarquía y democracia, usted ha elegido la democracia, ¿no es cierto? Por decirlo de ese modo. Bueno, verá, ya no existen monarquías en Europa. La única monarquía que todavía persiste en Europa es Liechtenstein. Exactamente. Sí. Y Mónaco, y ambas por supuesto van muy bien. Y con el estado de Liechtenstein ya estoy negociando. Bien, gracias de nuevo.